Hola, estamos aquí en la casa de la profesora Guadalupe Padilla. Pues nos va a ayudar con una entrevista acerca de lo que fue el México antiguo y la etapa colonial cuando se crea la Nueva España. Realizándole una serie de preguntas en la cual ella nos va a apoyar conforme a sus conocimientos que ella tiene, ya que ha tenido una formación académica a nivel universitario. Esto es para la materia de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores 3, impartida por el profesor Mario Alcántara. Entonces, comenzamos y esperemos que esto sea algo dinámico y podamos llegar a comprender lo que es este tema. Buenas noches. ¿Usted cómo relacionaría los derechos humanos en la época prehispánica? ¿Relacionarlos cómo? O sea, ¿a qué te refieres? Bueno, ¿cómo relacionarlos así? Bueno, cuando ellos pues trataban de tener su propio alimento o así. ¿Usted cree que eso sería como un derecho? Sí, claro, indudablemente. Sí, yo creo que uno de sus primeros derechos que tuvieron ellos fue ese derecho a tomar los recursos naturales que tenían a su alrededor, tanto los granos, los frutos, los mismos animales que cazaban y todo esto. Sí, yo creo que ellos creían que era un derecho, fue un derecho que se fueron adquiriendo, ¿no? Bueno, yo le quisiera preguntar cómo usted capta los derechos humanos con los procesos históricos que fueron pasando tanto en el México antiguo como después que fue la colonización. ¿A qué te refieres exactamente? O sea, el derecho de los primeros pobladores ajá, o de los primeros pobladores, o lo que de le la dijo época ella. prehispánica. Ajá, ahora el punto que yo le quisiera preguntar es como sobre de la colonización, de la época colonial. Bueno, ahí en realidad ya no era tanto que tuvieran derechos, más bien dejaron de perder un poquito parte de sus derechos porque lamentablemente pues la colonización obviamente vino a imponer este proceso, ¿no? O sea, de decir qué es lo que tenían que hacer, cómo se tenían que organizar, pese a que antes en las primeras civilizaciones ellos se organizaron en grupos y fueron formando sus propias culturas en diferentes partes de nuestro territorio, incluso Mesoamérica y Centroamérica y todo. Pero ya para la época de la colonización, como el nombre lo dice, pues la gente de nuestros antepasados, de este México antiguo, se dejó colonizar precisamente. Entonces los derechos ya pasaron a ser más bien obligaciones impuestas o cosas impuestas, ya no tanto tenían el derecho de a lo mejor tomar el alimento o de organizarse ellos, sino más bien ya eran impuestos. O sea, perdón la repetición, pero sí, a veces, ¿no? Bueno, ¿y usted cree que los derechos humanos siguen siendo los mismos de la época de las primeras civilizaciones? En teoría tendrían que ser los mismos, excepto que hoy en día han aumentado, ¿no? Los derechos. A lo mejor antes o las primeras civilizaciones eran como lo más natural, estos indígenas eran lo más natural que teníamos y se guiaban de acuerdo a sus propios instintos. Sin embargo, hoy en día los derechos, vuelvo a repetir, han sido impuestos porque lamentablemente el abuso, la parte de imposición, yo creo que nos ha modificado un poco todos esos derechos, ¿no? Ya más bien ha sido como imposición, simplemente, ¿no? Claro. Y así, tomando en cuenta todo esto, así que los derechos que hubo, que se tomaron en cuenta desde lo que es la época prehispánica, supongo que así como en nuestros tiempos ha habido problemas, injusticias, una inequidad social, dentro de estas dos etapas que es el México prehispánico y lo que es la colonización, la Nueva España, ¿usted cree que hay algo ahí que, o sea, cuál fue el punto, ¿no? El que logró que hubiera inequidad social, las peleas, los problemas, conflictos entre los mismos pobladores que existían? ¿Cuál fue exactamente el conflicto? Ajá, o sea, la caída del México que nos juzgan precisamente, ¿no? Porque ya, o sea, tanta guerra entre ellos, entre los grupos por dominar
exactamente un grupo hacia otro por tener el dominio territorial y ahora sí que querer tener todo. Yo creo que eso fue, ¿no?, lo que el acabose de todo esto. Claro, de la caída de todo. creo que fue un hecho histórico verdaderamente, fue muy marcado, ¿no? La gran caída de la Tenochtitlan, o sea, el decir ya, o sea, no nos pudieron derrotar con armas, como todos sabemos, porque así como se puede decir, ¿no? Tú me golpeas, yo te golpeo, pero a ver de quién golpea más fuerte. Creo que lo más fuerte ahí fue lo de las enfermedades, ¿no? Creo que ahí fue un punto clave en el que dijeran, sabes que ya te derroté y es así como se va a marcar este hecho histórico. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista? Bueno, en ese punto yo creo que, bueno, ya nos fuimos hasta la colonia. Ajá. La colonia, cuando vienen todas estos personajes del extranjero, ¿no, Leslie? ¿No? Tú Sí. que eres una experta en esto. No, pues yo Ahí nos de hecho puedes sí decir. leí acerca de eso de mi libro y pues tanto, bueno, en la colonización como ahorita en la actualidad sí se presenta mucho eso de que, por decir, pueblos indígenas que eran así parte de los mexicas y de todo eso, estuvieron en contra de ellos, así pelearon en contra de los mexicas así para luchar, ya que pues ellos, que eran sus representantes mayores, los esclavizaron tanto y hicieron tantas cosas que, bueno, algunos pueblos indígenas se aliaron a nuestros enemigos, que eran en ese entonces los españoles. Entonces en ese entonces, pues yo digo que desde la ¿cómo le puedo llamar? Desde la época pasada hasta ahorita en la actualidad se presenta mucho eso, de que de nuestro gobierno ahorita en el país pues se está presentando mucho así la rebelión contra el gobierno, y eso se viene desde tiempos pasados hasta ahorita en la actualidad, de los pueblos indígenas en contra de nosotros mismos, que por decir era la época de los mexicas, pero estuvieron en contra y lucharon contra los españoles. A eso pues a eso yo me refería con lo que le quería decir, que relacionaba del pasado ahorita con la actualidad. ¿Y usted cree que esto conllevó a la redistribución de los recursos y de los riesgos? Perdón, ¿eh? No se preocupe. Ya. Le estaba diciendo que usted cree que esto se conllevó a la redistribución de los recursos y de los riesgos. Sí, digo, indudablemente desde la primera civilización hubo riesgos, ¿no? Porque, por ejemplo, los primeros pobladores pues tomaban los recursos, pero no sabían hasta cuándo les iba a durar, hasta que se fueron organizando un poquito en los grupos y fueron cosechando, fueron haciendo, recolectando pues el agua y todo eso, ¿no? Ahora, los riesgos, pues yo creo que tanto en esa civilización como en la época de la colonia, como lo decía Arturo, por las enfermedades que trajeron a los colonizadores, pues yo creo que siempre hubo riesgo, ¿no? Siempre hubo riesgo de ese tipo de situaciones. Entonces puede manejar como que las enfermedades fueron como que un punto clave en las peleas que hubo, ¿no? O sea, los conflictos, ¿no? Fue lo que ocasionó el gran conflicto, el hacer que las enfermedades derrotaran a la población. Ajá, la sí, población. Sí, claro, sí, indudablemente. Pero pues, o sea, volvemos a la parte inicial, ¿no? Donde el que viene a colonizar, obviamente viene a imponer y viene a decir qué es lo que se va a hacer. Y obviamente, aunque aquí en nuestras primeras civilizaciones tuvimos dos grandes escuelas, ¿no? Ustedes las sabrán, seguramente. ¿Alguien las sabe o no? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda de las escuelas que dominaron estas primeras civilizaciones? Acuérdense. Son dos principales. Bueno, yo leí algo de eso, pero era de escuelas de religiosas, que era la Calmeca y la Tepozcali. Exactamente, bueno, esas dos escuelas fueron las que más dominaron. Después también Militar y había otras religiosa. escuelas, exactamente, la militar y la religiosa. Pero, por ejemplo, la primera pues era obviamente para los indígenas que no tenían tantos recursos, y después para los nobles. Pero ustedes imagínense, eran civilizaciones que estaban dominadas por la parte religiosa. Entonces, ¿qué gran conocimiento podríamos tener? Digo, sí había conocimiento de las estaciones, por eso obviamente el calendario azteca, ¿no? Que por cierto, claro. Por aquí está, mira. Por aquí lo tenemos arriba, obviamente. No sé, chicas, que si les amplío mucho, digo, seguimos hablando mucho, pero ustedes Sí, digan. bueno, yo quisiera tocar también esa parte de sociedad del conocimiento, que sería ya como para concluir,
que, bueno, usted cómo ve eso de sociedad del conocimiento, cómo fueron avanzando cada una de las civilizaciones y ahorita cómo lo ve desarrolladas, industrializadas ahorita en la actualidad. Ah, sí, definitivamente, digo, o sea, volvemos a lo mismo. En ese momento, ¿cómo se dirigían, obviamente? ¿Cómo sabían el tiempo, por ejemplo? Hoy en día sabemos el tiempo porque vemos el reloj, ¿no? Sí. Pero ellos, ¿cómo lo sabían? ¿Tú tienes idea de cómo lo sabían? ¿O no? ¿Tú, Brenda? ¿Brenda? ¿Tienes un poquito de idea? Pues no, pero pues lo que sé es de que cada grupo indígena se desarrolló así con institutos de ciencias naturales y sociales. O sea, pero bueno, hasta donde yo sabía, se supone sabían la hora porque en cuanto oscurecía ya era de noche para ellos, ¿no? Viendo lo que era el sol. Y hasta que empezaron a hacer ellos como sus artefactos para saber la hora, el tiempo, las estaciones. Por ejemplo, mencionamos de nuevo el calendario azteca, ¿no? Más Que que a nada ver, empezaron los a hacer puntos con sus- cardinales, ellos, o sea, al principio ellos decían, a ver, avances tecnológicos, ¿no? exacto, sus avances que nada, tecnológicos, ¿no? a ver, Avances primero pues de la tierra, ¿no? Lo O sea, que tenemos. incluso nada más acuérdense, ustedes han ido al Zócalo, al Sí. Templo Sí. Mayor y todo eso. Bueno, ¿qué hace millones de años qué fue creado ahí? ¿De qué estamos hablando? Del México Tenochtitlan, ¿no? Ah, claro. Sí. Bueno, En el- entonces, ¿cómo es que está organizado toda esa parte? ¿Qué Ah, otro también. acontecimiento? Es El el mercado mercado de de Tlatelolco, Tlatelolco, claro, que- ¿cómo estaba que organizado? era, Cuando ellos empezaron obviamente, Bellísimo. a crear sus propios recursos para alimentarse, para vivir, para vestirse, ¿a dónde iban a cambiarlos? Al ¿Bajo- mercado de ¿Bajo qué Tlatelolco, sistema? ¿Bajo qué sistema? El sistema de trueque. directo, el trueque Claro, directo, sí. exactamente. Entonces, Sí, hoy en trueque. día a lo mejor no hacemos ese trueque, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo pagamos? Con O sea, dinero. finalmente nos dan un producto y damos dinero. ¿Nosotros cómo obtenemos el dinero? Pues Trabajando. trabajando. O sea, finalmente, si se dan cuenta, o sea, a final de cuentas tenemos una reproducción de una época antigua a una época que estamos viviendo actualmente. E incluso creo que en algún estado por aquí de la República siguen haciendo esto del trueque. No sé Sí. si saben, no sé si en Veracruz o algún lado de por ahí de la República siguen haciendo este trueque. O sea, dan por Los el kilo de estados donde frijol. hay todavía como, ¿cómo se podría decir? Como población indígena todavía Ajá. siguen haciendo ese mismo Exactamente. trueque, incluso todavía como con las personas, ¿no? Así de con las niñas de que no, pues te doy, no sé, La dote, Ajá. se llama la dote, que pagan a la familia Exacto, porque por las tierras, niñas se ¿no? van- ajá, Por tierra, exacto, o por, animales o comida, ¿no? o comida, sí, claro. Pues esto ya sería así con la finalidad de que lo que queríamos hablar nosotros era de los derechos humanos y pues me pareció muy bien la idea de que relacionáramos todo eso de que leímos nosotros y que pues era con la finalidad de hacer este video de la antigüedad, México antiguo, la colonia y todo eso, con ahorita relacionarlo con la antigüedad y pues con los derechos humanos. Sí, claro. Digo, a mí, por ejemplo, de la historia, digo, no soy una experta en historia, definitivamente, pero una de las partes de la historia que definitivamente no me gusta es la época colonial, definitivamente. Porque de ahí es donde traemos muchas imposiciones, principalmente la religiosa. No sé si Ujú. ustedes, Sí, ¿no? el cristianismo, ¿no? Digo, no sé que ustedes, no sé qué piensen acerca de eso, pero hasta la fecha seguimos dominados por la parte religiosa. O sea, Sí. ¿cómo es posible que nuestros mismos gobernantes hoy en día, ¿no?, sigan manejando esa parte a nuestra sociedad? O sea, finalmente porque la religión debe de ser algo voluntario, ¿no? Es un acto de fe, por supuesto, pero no debe de ser impuesta como lo han hecho, ¿no? Entonces, esa parte colonial, esa parte de imposición, a mí particularmente no es algo que me agrade, ¿no? Sin embargo, digo, obviamente tenemos mucha influencia, vienen muchos conocimientos, viene toda la parte de la tecnología, viene obviamente la ciencia que es creada en ese momento, y principalmente la tecnología. No sé a ustedes, ¿qué piensan o qué opinan? Por ejemplo, Brenda me comentaba sobre los dioses, ¿no? Que existían antes, ¿no? Creo que de ahí empieza el punto de la parte religiosa. La parte religiosa, ¿no? O sea, desde el decir, ¿sabes qué? Yo siento que el agua viene porque Dios tal es el que nos envía el agua, ¿no? Exactamente. O sea, creo que es lo que nos comentaba, bueno, me estaba comentando un poco mi compañera Brenda que faltó tocar ese tema. Sí. Entonces creo que desde ahí viene la parte religiosa que aún sigue inmiscuida en lo que es la época actual. Sí, claro, definitivamente. Bueno, y obviamente ya no quisimos ahondar un poco más en el tema,
de cada una de las culturas que obviamente hasta hoy en día ustedes lo verán en varios museos que seguramente han visitado, ¿verdad? El de antropología o varios parques donde ven algunas muestras de algunas civilizaciones. Digo que sería muy bueno, Sí. obviamente seguir estudiando y viendo esto. No sé si quieren preguntar algo más, que les falte, No, pues si es hasta suficiente ahorita- así, pues hasta ahorita pues ya es lo más importante de lo que queríamos hablar, que relacionáramos los derechos humanos en México antiguo y ahorita en la actualidad. Era lo que nosotros pues, más bien queríamos hacer, esa participación con usted y con todos nuestros compañeros. sí, pues no sé ustedes. Ahora, nada más para concluir, si se dan cuenta, o si nos damos cuenta, son temas obviamente muy controversiales. Los derechos humanos finalmente los seguimos teniendo, siguen siendo un tema de discusión, siguen siendo algo que a veces nosotros como personas nos adjudicamos, creemos que tenemos derechos, pero lamentablemente hoy en día creemos más en esa parte de derecho que en la parte de responsabilidad y sobre todo de obligación. Porque como ciudadano, ¿qué haces tú para mejorar tu ambiente? ¿Sí? O sea, así como tienes derecho, a lo mejor, sí tengo derecho a la libertad de expresarme, a decir, a esto, al otro, a que mis papás me den educación, a que, o sea, todo eso está muy bien. Y podemos mencionar miles y miles de derechos. Pero la otra parte es ¿qué? ¿Qué hacemos nosotros, no? Tú como estudiante, ¿qué haces? ¿Tú como, qué haces? ¿Tú en casa, qué haces? O sea, ¿qué obligaciones son las que te tocan hacer, no? Claro. Entonces, por ejemplo, si nos regresamos al México antiguo, ¿qué hacían ellos? ¿Qué derechos tenían? Querían tener derecho a los eso recursos, mismo, a los recursos, A los ¿no? recursos naturales. ¿Y qué obligaciones eran las que tenían? Que se dieron cuenta después cuando formularon sus grupos y ya entonces empezaron a cuidar. O sea, si dan cuenta, una cosa va de la mano con la otra. Tenían que cuidar ¿no? para que les durara el Exactamente. alimento. Hoy en día, por ejemplo, igual, si te dan a ti 100 pesos para tus hermanas en la escuela, ¿qué tienes que hacer? Distribuir, ¿no? Guardar. O sea, tu papá y tu mamá tienen derecho a darte eso, pero ¿cómo lo haces tú? O sea, ¿cómo generas ese recurso, cómo lo distribuyes para que te rinda y para que puedas salir adelante en eso? Entonces, tu obligación. ¿No? Entonces, bueno, su materia creo que está obviamente muy interesante y digo, a veces como adolescentes no queremos saber nada de eso, ¿verdad? Pero es muy importante que consideren las dos cosas, ¿no? Yo sé que hablar de historia pues es muy largo y todo eso, pero finalmente aquí están cumpliendo con su tarea, chicos. Bueno, pues creo que llegamos a nuestro objetivo. Platicamos con una persona que conoce un poco del tema, nos ayudó. La parte dinámica que realizamos fue muy interesante y espero que sirva de algo. La profesora Guadalupe, gracias, muchísimas gracias por habernos atendido y más que nada recibirnos en su casa No, con mucho gusto. para poder hablar Estudien, ¿eh? sobre esto. Claro, bueno, gracias, Pues, sería todo. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.